Muy bendecidos y buenas noches a nuestros amigos queridos de Facebook Live. Bienvenidos a otro miércoles de estudio bíblico. En esta noche les doy la bienvenida al volumen número 16 y al tomo 8. La semana pasada se presentó el 9 y como yo no estuve, esta semana se presenta el 8. Y el tema de esta noche es un tema muy interesante titulado La encarnación de Dios. Diga encarnación. La encarnación de Dios. Este es el misterio más grande que por edades se ha tratado de explicar. Dios se manifestó en carne. Dios dejó su divinidad para venir a habitar entre nosotros, hermano, eso es grande. Dios siendo espíritu, oiga bien, penetró en el reino carne mediante una virgen y se hizo igual a nosotros. ¡Qué maravilla esa! Este es el suceso más grande de toda la inmensidad de nuestro mundo y de nuestra historia. Hermanos, cuando esto sucedió, hubieron cambios, oiga bien, cambios permanentes en la eternidad de los cielos y de la tierra, porque llegó algo que no estaba ahí. Fíjense, no estaba ahí, y ahorita vamos a ver que estaba ya predestinado que llegara, pero hubo un tiempo cuando no estaba y después llegó un tiempo cuando estaba. La esencia de Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, siendo el creador de todo, Él vino y se acercó a lo mismo que por Él fue creado para ser parte de ello. No hay revelación que sobrepase a esta. Definitivamente no hay noticia de más sensación y significancia que esta. Ni noticia que sea más importante y más poderosa que esta. Esto es tan tremendo que esto parece un cuento de hadas. Cuando usted habla de esto, por eso es que hay veces que los ateos, cuando usted le habla de estas cosas, de que Dios se manifestó en carne, es difícil creerlo. Esto usted no lo puede procesar si usted no tiene el ingrediente fe. Fíjese, si usted no tiene el ingrediente fe, usted no puede creer esto. Aún hoy hay personas que no lo pueden creer, incluyendo y con especialidad el pueblo escogido de Dios para ser llamado su pueblo. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios en Israel. Este suceso, con sus detalles, es uno de, por las edades, ha dejado atónitos a cuantos lo estudian y escudriñan, no permitiendo nunca llegar a una explicación total. Porque mientras más usted lo estudia, más poderosa es la revelación que lo acompaña. Y nosotros hemos hablado aquí de la deidad de Dios, ¿cuánto? Sin embargo, mientras más usted habla, más información aparece. Hemos estado hablando de algo que es el reino espiritual, oiga bien, algo del reino espiritual que se manifestó en el reino carnal. Algo que de la cuarta dimensión, donde no hay peso, no hay espacio, no hay nada así que se relaciona con nosotros, de la cuarta dimensión, milagrosamente, por el infinito poder del Altísimo, penetró y entró a nuestra tercera dimensión. Eso es poderoso, ¿yo? Y Dios quería hacerlo. Hoy vamos a ver que Dios quería hacerlo. Fíjese, resulta sorprendente que a tantos años de la humanidad, porque ya llevamos unos añitos sobre la tierra, a tantos años de la humanidad, aparte de tantas civilizaciones que han existido y que nos han precedido a nosotros, nosotros tengamos ahora, somos los afortunados, tenemos un récord de los últimos 2000 años con este gran detalle de descubrimientos, de pruebas que aún la ciencia secular, hermanos, hace indubitable que esto no sea cierto. Fíjense, cuando pensamos en de la única forma que lo podemos comprender a cabalidad y en toda certidumbre es por fe. Diga por fe. Esto no se entiende de ninguna otra forma. Es a través de la fe que el Espíritu de Dios se revela en esto y nos da testimonio y libertad para creer en tan grande e insondable misterio que con la mente finita jamás vamos a poderlo aceptar y mucho menos comprender.
aún los que le servimos a Dios, no podemos llegar a la profundidad, a la insondabilidad de lo que es ese misterio tan grande. Fíjese, ¿cómo es posible? Oiga esto que le voy a preguntar. ¿De qué forma nosotros podemos reconciliar la distancia entre el poderoso Dios del universo a un frágil e indefenso niño en un pesebre? Eso es un extremo demasiado de grande. Hay un verso que dice que el Señor, que de la misma forma de cómo de altos son los cielos de la tierra, así es la misericordia de Él. Ahora, imagínese usted un misterio como este. Esto sobrepasa a eso. El creador del universo llegó a este mundo a asociarse con nosotros, siendo el creador mismo del universo en el que ahora Él se integra cuando se hace carne. El verbo, como dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos. Imagínese usted que a Dios nadie le había visto jamás, y cuando Jesús se presenta, ahora ese verbo es hecho carne y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo. Es algo tan tremendo. Mire, el creador del universo usó la misma fibra de los métodos que Él mismo le estableció a una creación que creció y se multiplicó por su mandato. En ese mismo canal llegó Él. Qué tremendo, ¿verdad? En Génesis Él dijo, creceos y multiplicaos. Y ahora Él llega por ese mismo canal, obviamente con algunas diferencias. Es como si Él mismo se fijara tiempos en su eternidad para que esto tomara lugar. ¿Qué revelación tan poderosa es? Tenemos que hacer eco a las palabras del hombre conforme al corazón de Dios, que fue David en el Salmo 139 y versículo 6. Mire lo que dijo David hablando de la profundidad de lo que es de Dios. Decía, tal conocimiento es demasiado para mí, decía David. Ese conocimiento es demasiado para mí. Y entonces añade, alto es. Y luego dice, no lo puedo comprender. En este misterio de la encarnación de Dios tenemos que decir lo mismo. ¿Cuántos dicen eso mismo? No hay forma de reconciliar un acto y un hecho tan profundo, tan poderoso como el hecho de que Dios encarnó y se integró a nuestras familias. Los caminos de Dios son tan profundos y sus sendas son tan amplias que el hombre con su conocimiento finito jamás lo podrá conocer hasta que venga aquel momento. Y va a llegar un momento que está en 1 Corintios, el capítulo 13 y verso 12. Cuando ese momento llegue, es que usted y yo lo vamos a poder entender a plenitud. Y mira lo que dice. Dice, entenderemos y conoceremos como fuimos nosotros conocidos. Ahora, ¿por qué razón? Porque le veremos cara a cara. Cuando usted lo vea a Él cara a cara, es que usted va a entender todo este misterio. Mientras tanto, nos tenemos que conformar con la poquita información que tenemos a mano. Y con ese preámbulo entramos al estudio de esta noche. En la parte primera, Dios ya tenía en su plan venir. Cuando usted lee a Génesis, el capítulo 3 y verso 15, mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y luego añade: esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer era Jesucristo. Dice, esa simiente que viene va a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Cómo muere una serpiente? En la cabeza. Dándole por la cabeza. Pues mira, cuando ese venga, dice, ese va a destruir al que tenía el imperio de la muerte, que fue lo que pasó. Lo golpeó con un golpe mortal en la cabeza.
Él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Pero a él lo hirieron en el calcañar, pero él se restauró de eso. Él se levantó al tercer día, pero la serpiente no pudo levantarse. Qué tremendo eso, ¿eh? El Señor vino venciendo y para vencer. Amén. Tuvo una humanidad de solamente 33 años y medio. Fue lo único que Él consideró que era necesario estar en esta tierra. En 33 años y medio Él resolvió el problema que llevaba ya miles y miles de años aquejando a la humanidad. Mire Apocalipsis capítulo 13 y verso 8, porque estamos hablando de que Él tenía en su plan venir. Apocalipsis 13, 8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora es que viene el detalle, que fue, ¿cómo? Inmolado. Fue inmolado, fue sacrificado, fue dado como un sacrificio. ¿Cuándo? Antes, desde el principio del mundo, ya Dios dijo: yo voy a hacer esto. Es decir, que cuando el hombre fue creado, ya Dios sabía la caída, ya Dios sabía el diablo, ya Él tenía el diablo preparado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios tenía el diablo preparado. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Él creó al destruidor para destruir. Él fue el que lo creó. Y llegó su tiempo y se deshizo de él. ¿Qué Dios soberano, poderoso tenemos? ¿Cuántos le dan gloria a ese Dios, Señor de señores y Rey de reyes? En Primera de Pedro 1:18, el apóstol nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación, y aquí vuelve y lo dice otra vez, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Cuando Dios escribió este libro de la creación, había un capítulo ya para Él. El capítulo, Él escribió, Él dijo: ese capítulo es el mío. Yo me imagino que Él estaba excitado y animado de decir: wow, llegó el momento. Ponga ahí a Gálatas capítulo 4 y verso 4. Mire cómo dice Gálatas 4:4. Este momento fue el momento que Él había escrito, que Él había esperado. Dice: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios, y ahí Él llevó a cabo esa encarnación, esa revelación a la raza humana. Llegó el momento que en el libro de Él, en el libreto de Él, ya Él había puesto que Él venía. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a la parte 2, titulada El advenimiento anunciado por los profetas. Y cuando digo advenimiento me estoy refiriendo a su nacimiento. ¿Okay? No solamente lo vemos inciso en algunas escrituras, sino que aquí lo vamos a ver anunciado por profetas que Él venía. Es decir, que Él lo escribió diciendo que venía, pero cuando los profetas empezaron a escribir todas las cosas que iban a suceder, Él le dijo a ellos: quiero que escriban también que yo voy a venir. Mira cómo dice el primero, Isaías 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y en el verso 15 dice, Él habló hasta de la dieta de lo que iba a comer. Mire cómo dice el profeta: comerá. ¿Cuánto le gusta la mantequilla? Mantequilla y miel. Eso en los pancakes. En los pancakes no pueden estar sin eso. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo, oye, y escoger lo bueno. Es decir, que Él dijo: yo voy a llegar a un plano donde yo voy a encontrar dos verdades que mis hijos conocen ahora, que son el bien y el mal. Cuando yo esté manifestado en carne, a escoger el bien.
Por eso es que cuando usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 5, usted ve que dice que él, Jesucristo, en los días de su carne, dice, aprendió obediencia. Esa era la obediencia que estaba diciendo el profeta ahí. Mira otro versículo que está un poquito más adelante en Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6, que este lo conocemos muy bien. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, cuando la palabra dice que él fue dado y que es un hijo, al ser un hijo, él pasa a ser hermano de nosotros, ¿sí o no? Por eso que cuando tú lees el libro de Romanos, el capítulo 8, dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lindo eso. Él se encarnó y se integró a nuestra familia y se hizo nuestro hermano. Qué lindo es eso. Mira, Dios quería intimarse. Él no podía venir como un extranjero. Él no podía venir como, bueno, ahí llegó, pero yo no lo conozco, yo no sé. No, Él vino y Él dice que tú eres su hermano. Qué precioso eso, para que sea el primogénito. Y aquí dice, hijo nos es dado. He aquí, mira cómo dice después, dice, y el principado sobre su hombro. O sea, desde que nace, dice que el niño viene con una autoridad que le va a ser dada. Inclusive, un día él habló y él dijo, a mí toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces luego dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y esta es la que deja a mucha gente sin palabras, Padre eterno. Un solo es el Padre eterno, que es Dios. Pero ahora aquí nos dice que ese niño iba a tener por nombre Padre eterno. Y ahí es donde muchos tropiezan. Y tú no puedes tropezar con esta piedra. Tú tienes que estar claro que el niño que nació en Belén, en un pesebre, no es otro que Dios mismo manifestado en carne. Amén. No es que Dios vino. Amén. No es que Dios mandó a otro. Porque por ahí hay una historia de que el Hijo de Dios y el Padre mandó al nene. Y ahora cuando tú pecas, tú le dices Jesús. Y presentan a Jesús y Jesús dice, Padre, yo di mi vida por él, perdónalo por favor. La gente tiene una intercesión equivocada. Con quien tú estás relacionado es con Dios mismo. Quien está a tu lado es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Diga eso conmigo. Jesucristo es Dios. No hay otro Dios. Hay un solo Dios. Es un solo Dios. Una vez a Israel, Moisés le tuvo que decir, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ahora, dice ahí el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz que ese niño traerá no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Todavía el juicio y la justicia está en proceso. Todavía falta que Él aparezca por segunda vez. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Todavía falta que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Todavía falta que los muertos en Cristo resuciten primero. Y todavía falta que luego nosotros, los que vivimos, nosotros seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Tú te vas a encontrar con el mismo que nació en Belén. Amén. Y el que nació en Belén fue el que creó todo el universo. Wow. Oh, qué poderoso es eso. Tú te vas a encontrar con tu Creador. You are gonna meet your maker. Yes. Tú vas a conocer a quien hizo toda la fibra y cada célula de tu cuerpo. Tú vas a conocer al que te diseñó y decidió que tú nacieras en Cuba, en Puerto Rico, en Centroamérica, en Venezuela, donde sea que naciste. Él se va a encontrar contigo.
por primera vez en las nubes. Va a ser una revelación poderosa. Miqueas capítulo 5 y verso 2. Mira qué escritura tan linda, escondida en un libro de un profeta menor, que por lo general y en su mayoría escribió para un pueblo de Israel. Pero mira qué lindo esto, como dice: pero tú, Belén, y ahí fue que nació él. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oye, qué tremendo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso es que a Israel le acaban de hacer capital a Jerusalén, capital de Israel. Mire, cuando yo estuve ahora en este último viaje, nos paramos frente a 2 puertas que están selladas. Y yo le saqué una foto, y los judíos creen que por esa puerta grandota es que va a entrar el Mesías cuando venga. A mí no me cabe duda. Está cerca de donde está el muro de los lamentos, en el otro lado, ahí al ladito de la mezquita de los musulmanes. ¿Y qué van a hacer los musulmanes cuando él tumbe esa puerta y entre? Porque mira, él viene a gobernar, él viene a reinar, él viene a establecer un reino y a regirlo con vara de hierro. ¿Y sabes qué? Tú y yo vamos a estar presentes con él. Esa es la parte que a mí me gusta. Tú y yo vamos a estar con cuerpos transformados como los ángeles. Vamos a estar presentes cuando él venga a sujetar la tierra a un gobierno de 1000 años con brazo de hierro, con puño de hierro, con cetro de hierro. Así es como Dios va a gobernar. Con esto pasamos a la tercera parte, el advenimiento explicado escrituralmente. Vamos ahora a ver una explicación de cómo la palabra habla de ese evento y qué palabras se usan para hablar de ese evento. Mira cómo dice Mateo, el capítulo 1 y versículo 19. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, ¿antes de qué? Hay gente que no entiende esto. Estaban desposados. Desposados significa que ya estaban comprometidos para casarse, pero todavía no estaban juntos y no tenían ningún tipo de relación íntima. La palabra es clara. Este es un verso importantísimo que nuestros hermanos católicos se aseguraron de que apareciera en el canón, porque este es un verso que te da una claridad inmensa de la revelación de la encarnación de Dios. Dice: estando desposada María con su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había... ¿Cuánto tiempo se halló? Parece que empezó a crecerle la barriguita. Los primeros meses ella se escondió, estaba vomitando y quizás procuraba que nadie la viera. Porque díganme ustedes, mujeres, que de momento usted comienza a vomitar y comienza la barriga a crecerle cuando usted sabe que usted no ha estado con nadie. Eso asusta a cualquiera, ¿viste? Yo a veces veo a María y veo la vida de ella. Un día vamos a hablar de eso aquí, porque ella vivió una vida complicada por causa de la decisión de Dios para ingestarse en ella. Es algo tremendo, donde ella se convirtió en el vehículo que Él en su soberanía escogió para venir a este mundo. Ahora después dice José, verso 19, José su marido, oye, mira qué linda esta expresión, como era justo y no quería infamarla. Una vez un predicador dijo: no quería inflamarla. No quería infamarla. Oye, quiso dejarla secretamente. ¿Cuántos ven ese conflicto complicado en esto que estaba sucediendo con ellos? Esto es un conflicto. Esto pone a cualquier mujer a llorar.
Imagínese usted, quedé encinta, no sé quién fue, y ahora el novio me dejó también. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, hermanos, piense. Se quedó sola en ese momento. ¿Usted sabe lo que es? Las mujeres no sé cuántos vivieron esto, pero quizás tu marido, hay uno que dejó a la novia por texto. Le mandó un texto y la dejó. Que José venga donde María, nena, no vamos a poder, esto no va a poder continuar. Yo sé que tú me dices que no has tenido relaciones con nadie, pero... Y mire, esto se complicó, ¿ya? Me están diciendo el venado. Esto se complicó y finalmente el ángel lo vio. Vamos a seguir leyendo. Dice, como era justo no quiso infamarla, que la quería dejar secretamente, y pensando él en esto, lo estaba pensando. Estaba ya, tengo que hacer algo. ¿Qué están diciendo la gente de mí? La que va a ser esposa mía y está encinta y yo no he tenido nada con ella. Eso es complicado, eso es bien complicado. Pero mire que Dios tremendo, mira, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Qué lindo cuando Dios confirma. Y le dijo, José, hijo ¿de quién? De David. Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado no es lo que tú estás pensando, del Espíritu Santo es. Eso es difícil creerlo. Que mi novia quede encinta y me diga, mira, es del Espíritu Santo. ¡Ah! O que de momento yo sueñe y me digan, eso es del Espíritu Santo, y voy a empezar a buscar la dieta que yo me comí anoche antes de acostarme. Porque eso es complicado, tragarse eso. Es del Espíritu Santo, le dijo. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con esas palabras parece que José quedó confirmado. Y lo que estaba pensando hacer de momento dijo, no es justo. Ahora, fíjese lo que pasa ahora. Ahora ella tiene la revelación porque el ángel le habló, y él tiene la revelación porque el ángel también le habló a él. Hay veces que en el matrimonio Dios hace eso. Hay veces que Dios te confirma y Dios le confirma también a tu marido o a tu mujer, para que haya paz. Porque si Dios le habla a uno y no le habla al otro, siempre van a haber dudas, ¿sí o no? Cuando tú estés pasando por una situación en tu matrimonio, es posible que tu esposa, Dios la esté dirigiendo, quizás para que tú te endereces. Hay veces que Dios usa a las mujeres para que los hombres se enderecen. Nosotros tendemos a ser un poquito más cerreros. ¿Cabe esa palabra? De sierra. Somos un poquito cerreros. Hay veces que queremos hacer lo que no debemos hacer. Y Dios usa a nuestras mujeres para eso. Pero qué tremendo es cuando Dios viene y te lo confirma a ti también y te dice, eso es mío, camina por donde te está diciendo. Una vez el Señor le dijo a Abraham, la única vez que aparece en la Biblia, a Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo, haz todo lo que tu mujer te diga. Y yo sé que a las damas le encanta ese verso. Ahora, vamos a ver otra explicación en Lucas 1:31 para ver un poquito más de luz en esto. Dice, y ahora, a mí me encanta la versión de Lucas. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. Esto es cuando le está hablando a María. Y darás a luz un hijo. Cuando dice concebirás, quiere decir que todavía no había concebido. Cuando usted lo lee en Mateo, como lo leímos ahorita, Mateo 1:18, como que se halló que estaba encinta. Eso es una sorpresa que asusta, ¿verdad que sí? Pero Lucas fue el hombre que indagó las cosas con un poquito más de cuidado. Y cuando escribió le dijo, mira Teófilo, te investigué todas las cosas una por una y te las voy a dar por orden cronológico para que conozcas bien la verdad. Y en este primer tratado, definitivamente Lucas hizo exactamente lo mismo.
Mira qué lindo empieza. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Cuando Dios le dijo esto a María, yo me imagino que María estaba temblando de pies a cabeza. Cuando le llega esta revelación, hay veces que el Señor te confirma cosas y hay una claridad tan tremenda que tú no tienes dudas de ninguna clase que fue Dios que te habló. ¿A cuántos le ha pasado eso? Amén. Y tú le das para adelante al proyecto porque tú sabes que Dios te puso esa inquietud. Y no hay quien se te meta al frente y te dice, no, yo voy con esto y Dios me va a respaldar con esto. Pues María parece que tenía esa seguridad. Versículo 24. Entonces María dijo al ángel, porque esto se convirtió ahora en un diálogo. Esto no fue un monólogo, esto fue un diálogo donde el ángel se le aparece y le habla. Y ella tiene la virtud y la capacidad también y la libertad de hablarle al ángel. Ella le dice, me encanta la pregunta que ella hace. Dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, oye, aquí está la explicación del misterio de la piedad. Oye, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya. Mira, yo medité en esto esta tarde. Yo estaba en mi casa, estaba acostado, quería descansar y estaba pensando, y tú sabes cuántos versículos me vinieron a la mente de que Él habla sobre sus alas te cubrirá. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pensé, y hay una infinidad de versos que hablan de cuando Dios hace sombra sobre ti. Pero en este caso, Dios hizo sombra sobre ella para que el Espíritu Santo fecundara un óvulo dentro de ella, para que el Espíritu Santo comenzara la transición de la cuarta dimensión y formara un embrión en la tercera. ¿Usted sabía que usted y yo somos un milagro similar? Amén. ¿Cuántos aquí creen que son espíritus? Amén. Tú eres un espíritu. Pero fíjate, tú comenzaste en una concepción, ¿sí o no? Dice que por cuanto los hijos participaron de carne, tú fuiste concebido. Cuando tú fuiste concebido, ¿qué hizo el Señor? Agarró el espíritu de quien eres tú y dijo, no, y lo metió ahí adentro. Fue exactamente eso. En el caso de María, no hubo necesidad de una fecundación de entre dos partes, sino que el Espíritu Santo se encargó de fecundar ese huevo y de depositar ahí el mismo Espíritu Santo de Dios. Y comienza a crecer una criatura, pero esa criatura que crece, dentro de ella habita toda la plenitud de la deidad de lo que es Dios. Usted sabe que, mire, yo le he buscado puntas a esto, pero esto está como una bola de billar. Usted no le encuentra, es que es demasiado de poderoso para comprender esto. Dios tuvo la virtud, el poder, la capacidad, la sabiduría para formar un cuerpo para Él. Lo hizo mediante el método de la fecundación, ¿cómo le podríamos decir? El método que Él usa para que los seres humanos se multipliquen, pero Él hizo algunos cambios, pero lo hizo. Diga, lo hizo. Él lo hizo.
Entonces, fíjate, el verso 35 es clave porque dice: hará sombra sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Si el Espíritu Santo hace sombra sobre ti, también el ser que nacerá. Ese fue el momento cuando el óvulo quedó fecundado. El ser que va a nacer es el que va a ser llamado Hijo de Dios. El santo ser. Eso es, mire, yo le digo, yo estoy aquí temblando diciéndole esto. Y famoso el conocido Gálatas 4:4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero la diferencia es que éste venía para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga, adopción. Adopción. ¿Por qué adopción? ¿Usted se ha preguntado eso? Porque usted perdió el título de hijo por causa de la entrada del pecado en el Edén. Usted perdió ese título en el aspecto y ámbito espiritual de Dios. Dios dijo: los tengo que volver a adoptar. La pregunta es: ¿a quién adoptó él? Porque Dios no adoptó a todo el mundo. Dios adoptó a los que eran sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Wow. Ahora, esto se pone mejor porque ahora tú eras hijo, perdiste el título de hijo y Él llega y te adopta y te hace hijo otra vez. Fíjate, todo es un proceso humano. Diga, humano. Es un proceso humano de que Él tenía que adoptarte para poder adueñarse de tu cuerpo. Por eso es que en 1 Corintios 6:19 dice que fuimos comprados a precio de sangre y que ahora somos propiedad de Él. Dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo y ahora nuestro cuerpo, el que fue adoptado, es el templo del Espíritu Santo. Mire la forma en que Dios vuelve a intimarse con nosotros. Wow. La intimidad que hay entre nosotros y Dios ahora es tan grande que su Espíritu, al igual que Jesús, que en Él estaba el Espíritu, en ti y en mí está el Espíritu Santo de Dios morando. Amén. Eso no causa mucha sensación, pero si usted se pone a pensar en eso, usted va a estar noches sin dormir, porque es que ¿cómo concebimos que el Espíritu de Dios, Dios mismo, está dentro de nosotros? Parte 4. Pruebas de que en Jesús estaba toda la deidad. Hay personas que piensan que Jesús fue un profeta. La ciencia planetaria esta piensa que Jesús fue uno de los maestros de la jerarquía planetaria. Y hay unos 12, 14 maestros de la jerarquía planetaria, y que Jesús fue un maestro de esos. Yo estudié esa ciencia por muchos años. Y usted sabe una cosa, cuando metían a Jesús con el resto de los maestros, yo dije: espérate, aquí yo tengo un problema, porque él no puede ser un maestro más. Él es el maestro de los maestros. Amén, sí, Señor. No hay mejor maestro que Él. Sí, Él es el único maestro. Por eso aquí dice, en Colosenses 2:9, dice: porque en Él habita, me gusta la palabra corporal. Cuando dice corporal, se está refiriendo al cuerpo. Está diciendo, en ese cuerpo de esa persona que conocemos como Jesús, habita corporalmente, oiga, esta es otra palabra clave, toda la plenitud. No dice parte de la plenitud. Usted sabe que si Dios fuera una persona y Jesucristo fuera otra aparte, piense en esto que le voy a decir ahora. Entonces la plenitud no podía estar en los dos. Tenía que estar dividida entre los dos, ¿sí o no? Amén. No puede haber, usted no puede poner un vaso completo en dos vasos.
¿Cuánto entienden eso? Amén. Si tú agarras un vaso que está lleno y pones 2 vasos y lo pones así, y a cada vaso le va a tocar ¿qué? La mitad. Son 2 vasos, pero en ninguno de ellos está todo el líquido, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando usted piensa en Dios, aparte de Jesús, usted está diciendo que Jesús tiene medio vaso y Dios tiene medio vaso. Y fíjense, hay versos bíblicos, pero en abundancia, que hablan acerca de que Jesucristo tiene toda la potestad. Y lo justo y lo razonable es que si Jesús tuviera un padre, el padre siempre tiene más, ¿sí o no? Otra cosa, cuando se piensa que Jesús salió de Dios, hay gente que te lo explican de esta forma. Por eso le estaba diciendo ahorita que este misterio es bien complicado. Cuando tú piensas que Jesucristo salió de Dios y que es otra persona aparte de Dios, eso lo hace a él menor que Dios. ¿Sí o no? Mire, cuando un hijo nace de un padre, ese hijo jamás será el padre del padre. Siempre va a ser el hijo. Él será padre, él es hijo de la misma forma que yo soy padre. Yo soy hijo también porque tenía un padre. Pero cuando a Jesús tú lo separas de Dios, terminas con 2 vasos, cada uno con medio vaso de agua. Por eso, mira, Jesucristo y Dios son un solo Dios. Diga, un solo Dios. Un solo Dios. Romanos capítulo 9, versículo 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Todas estas cosas vienen del pueblo de Israel, porque con ellos fue que Dios hizo este pacto. Obviamente después Dios lo extendió, que es lo que ellos no entienden. Y las promesas, verso 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, y aquí es donde comienza la cosa a interesarse, de los cuales según la carne vino Cristo. Oiga bien, ahí donde vino Cristo, los judíos dejaron de creer. Dejaron de creer. Vino Cristo y luego te dice, el cual, Jesucristo, es que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es todo lo que es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. El misterio de la piedad fue que Dios, Emmanuel, fue manifestado en carne. No fue que Dios manifestó a otro en carne. Dios mismo fue manifestado en carne. Ese está poderoso, ¿verdad que sí? Con este ahora entramos a Hebreos 1, que ahí es donde tiemblan todos los estudiosos de la Biblia. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado, oiga bien, nos ha hablado por el Hijo. Y mira qué lindo lo pone el escritor de Hebreos, que no es Pablo, by the way, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo, o sea, dice que por ese Hijo fue que Él, por medio de ese Hijo fue que Él hizo el universo. Ahí está en unas palabras que si tú lo observas con cuidado te das cuenta que el universo no pudo haber sido hecho si el Hijo no estaba presente. ¿Y cuál es la única explicación? La única explicación es que el Hijo era Dios. Mira qué lindo esto, verso 3. El cual, ahora está hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué es un resplandor? Una sombra proyectada, ¿sí o no? Eso es un resplandor, ¿verdad? Algo que se proyecta de algo que está acá. Si yo pongo una luz detrás de mí, allá se va a ver mi silueta. Pero mira lo que dice después.
el resplandor de su gloria, y luego aclara y dice, no es un resplandor aparte de él, él es la misma imagen de su sustancia. Cuando dice la misma imagen de su sustancia, ahí no hay más gente, ahí hay uno solo. El Hijo que estaba presente era el Dios que siempre ha sido. Amén. Pero a mí me encanta porque el escritor de Hebreos dice que cuando estaba siendo fundado el universo, Jesucristo estaba presente, pero en la persona de Dios. No había nacido de la Virgen, pero él ya estaba presente en la persona de Dios. ¿Te das cuenta que esto es complicado? ¿Es complicado o no? Es bien complicado. Luego dice, y quien sustenta, y todavía esto sigue, porque ahora lo que te está diciendo es que esa imagen, que esa proyección, dice que esa misma es la que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿La palabra de quién? La palabra del Hijo, que es el Padre, que no había nacido, pero que estaba allí. Es complicado, yo sé que es complicado. Luego dice, habiendo efectuado, esta parte ahora nos envuelve a nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? Nota como en la expresión vuelve y lo incluye a él y dice por medio de sí mismo. Pero cuando tú buscas quién fue que purificó nuestros pecados, ¿quién fue? Fue la ofrenda, fue Jesucristo el que se ofreció. Dios haciendo todo allá arriba sin haber venido acá abajo. Y cuando viene hace exactamente lo que él dijo cuando estaba allá que iba a pasar acá. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Hecho, y aquí me encanta porque dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando dice se sentó a la diestra, ya te habló de que bajó, de que nació, de que fue crucificado, de que resucitó y de que subió. Y cuando subió, se levantó y se sentó a la majestad de las alturas. En un verso tú ves toda la revelación de un plan de eternidad que había sido preprogramado desde antes y ahora sucede. Y el verso 4 es el último que dice, hecho, oye, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. Cuando él subió, mire, una vez cuando estaba subiendo, ¿lo has leído en Hechos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo el mando de todo. Yo estoy a cargo de todo. Yo gobierno todo. Yo soy dueño de todo. Por eso Isaías, cuando habló de él en el capítulo 9 y verso 6, decía el principado sobre su hombro, porque eventualmente eso era lo que iba a ocurrir. Amén. Wow. Mire, este es el misterio más poderoso que hay. Nunca habíamos hablado de esta forma, ¿verdad? Resumen. Ay, qué bueno que ya terminó. Dios planificó su encarnación desde el principio. ¿Cuántos creen eso? Segundo, los profetas anunciaron que vendría cientos de años antes. Su nacimiento y proceso fue explicado en la palabra de Dios. Y en Cristo estaba y está toda la deidad de Dios. Ese es el tema de la encarnación de Dios, volumen 16 y tomo 8. Los declaro bendecidos. Gracias por la atención prestada y muy buenas noches.